está usted? Inmensamente feliz. Qué bueno, qué bueno. Señores, no se pierdan nuestro encuentro de esta noche. ¿Quién está con nosotros? Bueno, la verdad que este vino tiene un exquisito sabor a gratitud. A alguien y en términos personales le tengo una gran admiración y una gran gratitud. Miguel Guerrero. Qué bueno, qué bueno. Miguel, que acaba de publicar, este es su libro más reciente, Balaguer y Vos, los grandes rivales de nuestra historia reciente. Hablamos de este libro y hablamos de muchos otros temas interesantes esta noche aquí en este encuentro con Miguel Guerrero. Así es, así que descorche su vino y acompáñenos. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos, nosotros estamos aquí hoy en esta conversación, en este encuentro informal con don Miguel Guerrero. Pensamos hablar de muchas cosas con Miguel. Miguel, salud. 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 15 años, ¿no? Fue don Miguel mi jefe en Ajá. Para Todos. No, al jefe lo mataron. No. 15 años en Para Todos. Miguel, yo quiero que empecemos con tu libro más reciente, no tu último libro, porque yo sé que tú todavía tienes algunos libros más por ahí guardados. Este libro que es Balaguer y Vos, los grandes rivales de nuestra historia reciente. Y la verdad es que es muy interesante, muy interesante. Y hay cosas ahí que me conmovieron mucho. Voy a empezar por la sorpresa de Balaguer con relación a un cuestionamiento que tú hiciste. Que Balaguer se pregunta, y se fue a la tumba preguntándose si tú habías dicho eso de él. Y mi amigo Miguel, y eso lo dijo Miguel Guerrero. Bueno, yo hice una... Mucha gente no lo entiende, pero Sí. yo hice una... Yo realmente conocí a Balaguer en la transición del 78. Sí. Yo era su jefe de redacción del periódico El Caribe. Y Ornes me pidió, y yo todavía era corresponsal de UPI, Ornes me pidió que escribiera una serie, en la transición, que escribiera una serie de artículos sobre el gobierno de Balaguer. El Caribe tenía y tiene todavía uno de los mejores archivos, y era el archivo funcional, es decir, que funcionaba. Tú tenías... Hoy en día el periodismo ha cambiado tanto que el concepto del background ya no existe en el periodismo, ¿entiendes? Entonces mucha gente, la importancia del background era que una persona no tenía conocimiento de un hecho en particular, cuando leía una historia quedaba en el aire, entonces el background servía para ubicar a la gente Claro. En los antecedentes del problema. Entonces yo escribí 3 artículos sobre Balaguer, donde ponía la cosa mala, el tema de los derechos humanos, y ponía el hecho de que el país dio un salto, porque en el 66, cuando Balaguer subió, yo recuerdo perfectamente que en el gobierno provisional de Héctor García Godoy, los salarios de la administración pública no lo pagaba el gobierno dominicano, lo pagaba la OEA, porque el país estaba totalmente en ruina y la economía estaba aniquilada. Entonces fue una cosa. Entonces en esos artículos yo decía que era muy difícil que cualquier otra persona que asumiera el poder cuando Balaguer regresó en el 66, sin importar los antecedentes, pudiera hacer en materia de derechos humanos un gobierno totalmente diferente. No quiero decir diferente, pero totalmente diferente a como lo había sido Balaguer, porque la realidad se impone. Esa era la tesis. Y el país en realidad estaba dividido. Aquí había 2 ejércitos, un ejército regular en San Isidro, otro ejército con armas en la calle, porque los restos de la guerra civil se había calmado, el fuego o los tiros habían desaparecido, pero el espíritu de la guerra todavía vivía en el corazón de muchos dominicanos. Okay. Y entonces yo decía eso, entonces resaltaba el crecimiento, se había creado una clase media y que eso. Y de pronto, Orne me llama, después que se publica esto, y dice, me dijeron en Palacio que vaya a Palacio, una cosa. Dice, ¿me va a dar una entrevista? Y yo no sé, me dijo.
Balaguer me recibió. Yo pensé que yo fui hasta con un fotógrafo me llevé, porque Balaguer ya se iba. Balaguer me dijo que no quería hablar, que lo que quería era agradecerme esos artículos. Y yo le pregunté por qué, y ahí entonces ahí hicimos amistad. Me dice, usted ha reivindicado mi causa, y hablamos muchísimo más. Y yo voy a decir ahora una cosa que yo no debía decir, porque hasta cierto punto le quita mérito a una cosa mía. Balaguer me dijo en esa oportunidad, dígame lo que usted quiera, que yo pueda hacer por usted. Estamos hablando en julio del 78, ¿no? Sí, Faltaban sí. menos de un mes. Estaba Bello Andino ahí y estaba José Quesada. Y entonces yo le dije que no sabía nada, muchacho. Todavía yo era muy joven, idealista, que creía en el periodismo y todo ese tipo de cosas. Yo le decía que no, que yo le agradecía. Entonces me decía, mire, yo no voy a volver. Y dice, sí, usted vuelve. Ese tipo de cosas que uno dice, una cosa. Me fui de ahí sin nada. Ona me preguntó y me dice, mira, todavía te da tiempo. Me llamaron de Palacio que si te arrepientes, que digas una cosa. Bueno, no pasó nada. El 15 de agosto, esa semana me tocaba a mí cerrar el periódico. Los ejecutivos de redacción eran Cuchito Álvarez, que era director ejecutivo, Antonio Emilio, que era el jefe de redacción, y habíamos dos subjefes de redacción, tres subjefes de redacción, que era Manuel Severino, Manolo Quiroz y yo. Pero yo, además de eso, era jefe de la mesa de corrección de estilo y jefe de información nacional, además de corresponsal. Y yo al mediodía, a las 2 de la tarde, esa semana me tocaba cerrar el periódico. Yo llegaba a las 2 de la tarde del periódico y regresaba a las 3 de la mañana con el periódico debajo del brazo a mi casa durante una semana. Cada uno de nosotros tenía una semana de servicio. Me llama Carías Dominique, que era, ¿cómo era que se llama? Como nosotros, Choli le decíamos, gordo. Le decíamos IBM, inmensa bola. Era un tipo muy simpático. Entonces me dice, mira, te felicito. Yo le digo, llámame el 29 de septiembre, que es mi cumpleaños. Me dice, y dice, no, te voy a leer. Y me lee un decreto. Y yo no creo en el decreto. Me dice que otorgándome la orden de Duarte Sánchez Mella. Y yo creía que era una broma. Nosotros bromeábamos mucho. Yo le cierro el teléfono, me vuelve a llamar y dice, no, mira, no joda. Ay, perdón. Dice, no fuña, yo no estoy por relajo, yo tengo que irme a trabajar. No, es verdad, y yo me fui con duda. A las 5 de la tarde en el periódico me llaman de Palacio, que Balaguer quería recibirme a tal hora. Yo voy donde Ona, le dije, mire, Choli Caría me llamó para este asunto. Y yo voy y me dice, no, vete, cámbiate y vete para allá. Yo fui. Yo estuve con Balaguer ese día. Balaguer se fue del Palacio Nacional faltando como 5 o 10 minutos para las 12 de la noche, que era ya. Si se quedaba después de las 12 de la noche, estaba en un lugar que no le correspondía un minuto después, ¿no? Y entonces yo estaba esperando que él me recibiera. Y yo recuerdo que las últimas personas que salieron del despacho fueron dos monjitas. Y después me mandó a entrar. Entonces me saludó. Entonces yo dije, mire, presidente, pero yo quisiera la medalla, ¿no? Y entonces él mandó a Bello que buscara en la consultoría jurídica una medalla y no aparecía porque eso era la Cancillería que tenía eso. Y entonces yo le dije, mire, yo lo que quiero es una fotografía. Y entonces yo no sé si ustedes se recuerdan que había una moneda de 50 centavos, grande, de 50 centavos. Y yo tengo aquí una moneda, si usted quiere. Y entonces la foto que salió publicada, que yo publiqué en uno de mis libros, que él estaba imponiéndome el asunto ahí. Era una moneda ahí, y entonces por eso que él se está riendo y yo me estoy riendo, okay, a carcajada. Entonces, yo le dije, cuando me dice, mire, y yo dije, yo creo que me parece inmerecido y yo no he hecho nada por eso. Dice, recuérdese que usted probablemente usted sea la persona más joven en recibir esta medalla. Yo tenía 32 años en esa época. Y ahí fue que comenzó realmente la relación con Balaguer. Pero lo que yo cuento en el libro fue un asunto que me estremeció a mí. Sí. Porque todo el mundo sabía que Balaguer ya no veía. Todo el mundo lo sabía. Y nadie se podía engañar de eso. Y sabíamos que
Enedina y otra que yo creo que se llamaba, no recuerdo cómo, Ángeles, yo creo que se llamaba la otra, que le leían todo y le leían todo de Balaguer. Un día, un domingo, a las 4 de la tarde, estoy yo en mi casa después de almuerzo y se me aparece Roberto Blandino, que era entonces jefe de protocolo de la presidencia. Y me dice que Balaguer quería verme urgentemente. Y le digo yo, bueno, el lunes, mañana, ¿a qué hora? No, él quiere verte esta noche. ¿Cómo va a ser esta noche? Domingo, a las 4 de la tarde. Bueno, yo fui esa noche a Palacio. Y Balaguer me recibió como a las 8:30 o a las 9 de la noche. Se había ido ya todo el mundo. Y entonces los domingos en la noche en Palacio, cuando se van todos esos empleados, eso es como un cementerio ahí. Sí. Todas esas luces apagadas, ahí se oyen gritos y pisadas y cosas, toda esa vaina. Oye, y después que nos saludamos, y yo pensé que él me había llamado en relación a un cuestionario que yo le había mandado. Yo estaba trabajando en el libro sobre la ira del tirano. Y yo le había traído un libro sobre las memorias de Betancourt, donde en el libro Cortesano de la Era de Trujillo, Balaguer menciona una conferencia que dio Betancourt en el 29, en el Ateneo de Santiago, donde causó sensación porque Betancourt era muy joven y entonces Balaguer incluso escribió un artículo en la Información de Santiago sobre esa conferencia y lo cita y reproduce eso en el Cortesano de la Era de Trujillo. Entonces yo le había preguntado a Balaguer en una entrevista para ese libro de Betancourt, que por qué no publicó la respuesta de Betancourt a la carta que él mandó. Y Balaguer me dijo a mí, él nunca me respondió. Bueno, cuando yo estaba trabajando en la Fundación Rómulo Betancourt, en el libro, ¿no? Que yo fui a Caracas varias veces con ese propósito, salió el primer volumen de las memorias de Betancourt. Y yo compré obviamente un ejemplar. Pero cuando lo estoy leyendo esa noche en el hotel, y va el otro día, me doy cuenta de que hay la carta de Betancourt respondiéndole a Balaguer. Y entonces yo compro otro ejemplar el día siguiente y se lo traigo. Y yo pensé que él me iba a hablar sobre eso. Entonces yo le pregunto si había leído ese asunto y si yo fui hasta con una grabadora, porque yo pensé que tenía relación con lo de Betancourt. Y entonces me dice, yo quiero pedir un favor. Y yo digo, sí, presidente, a sus órdenes. Y entonces en ese momento, ¿cómo se llamaba el general? No es Perebello. Perebello. Sí. Me acerca y me entrega un documento que tenía como 3 o 4 páginas, no recuerdo. Híjole. Cuando yo veo eso y me dice Balaguer, ¿usted puede leérmelo? ¿Tú te imaginas la impresión que eso te causa? Era un documento relacionado con un contrato minero muy complicado, que yo se lo leí. El documento se leía en 10 minutos, o en 8 minutos, a un ritmo normal, como 35 minutos, 30 minutos, porque a cada rato me decía, usted puede volver en el párrafo que comienza fulano de tal, o usted dice tal cosa. Wow. Y yo leí eso 3 o 4 veces. Bueno, yo le termino de leer ese asunto. Yo estaba temblando, pero no temblando de miedo, por supuesto, sino a la impresión. Por lo que eso significaba. Es decir, yo me di cuenta en ese momento, el círculo en el que él se movía, el círculo de desconfianza en que él se movía, que estaba buscando, posiblemente ese mismo documento se lo había dado a leer a 3 o 4 personas y decía, yo se lo quiero dársela a esta persona, a este amigo mío, Miguel Guerrero, que sabe que no me va a decir una cosa por otra. Supongo yo, ¿no? Claro. Y yo se lo leo. Bueno, y me voy, se lo entrego, me voy, nos despedimos y cuando yo estoy saliendo del despacho, Balaguer me dice a mí, cuando yo recuerdo, me estremezco todavía. Balaguer me dice a mí, yo confío en su discreción. Híjole de la chingada. Cuando yo salí de ese despacho, yo cogí corriendo, bajé esa escalera y ese pasillo oscuro del Palacio Nacional y llegué a mi casa, arranqué mi vehículo y cuando yo llegué a mi casa yo era un barril de lágrimas. La camisa y el saco, todo inundado. Porque me di cuenta en la situación en que se encontraba el país realmente, que uno sabía, claro, que uno se lo imaginaba,
Pero enfrentarse a esa realidad físicamente es una cosa terrible. Yo no sé si tú entiendes lo que Pero claro, claro, un claro. asunto. Yo me di cuenta de que la orfandad y el peligro que el país acechaba de toda esa gente que tú sabías que alrededor de él lo que estaba era ese círculo terrible, de ese anillo palaciego que Balaguer tenía, que muy pocas personas podían ser excluidas de la maldad de ese círculo. Eh, y en los días siguientes yo escribí 2 artículos. Estábamos en el proceso electoral, Balaguer se iba otra vez a postular para el 94, estoy hablando del 94. Y yo escribí unos artículos que yo decía en uno de ellos que la peor opción de oposición era preferible a la reelección. Y esa noche Nedina me llama. Yo no sé si ella se recordará de eso. Y probablemente no quiera recordarse de eso, ¿no? Y que él le dijo, ella me lo dijo. Cuando yo leí eso, me dijo, ay, y el Balaguer me dijo, y eso lo escribió mi amigo Miguel Guerrero. Su amigo Miguel Guerrero. Imagínate lo que también, la sensación que me produjo esa llamada también. Miguel, pero él parece que tomó de todas maneras toda la preocupación, las precauciones de rigor, porque los presidentes que veían se vieron involucrados algunos en escándalos que él no se vio involucrado que en no el se dio tipo de cuenta. escándalo. Porque era un hombre muy hábil y era un hombre muy inteligente. Y yo pienso todavía, aunque esa opinión probablemente la comparta muy poca gente, yo creo que él amaba profundamente al país. Y Balaguer fue víctima de las circunstancias que le tocó gobernar el país. Fíjate que la diferencia entre su último periodo de 10 años fue totalmente diferente en materia de derechos humanos, incluso a los 12 años primero. Por eso por eso te dije al principio del programa, de la entrevista, perdón, que hubiese sido a cualquier otro hacer un gobierno totalmente diferente al de Balaguer entre el 1966 y 1978 en materia de derechos humanos. Don Miguel, Juan Bosch, ¿cómo lo conoce y a la luz del tiempo, cuál sería la valoración en términos de impacto en nuestra política y en términos de liderazgo? Bueno, yo creo que, contrario a lo que dice algunas personas bochistas que han leído el libro, yo creo que yo trato justamente a Juan Bosch. Y lo que pueda deducirse, de lo que se pueda creer lo contrario, no es resultado de mi valoración, sino de la propia comportamiento de Juan Bosch. Mira, al final, si tú me permites, sí. Eso está, yo digo, voy a permitirle esto, Sí, porque claro, esto está dentro del libro. Dice, a pesar de su diferencia, Balaguer y Bosch tenían muchas cosas en común. Amaban la política y el poder por vocación, no por la fama, ni el dinero o las candilejas. Veían a través de ella, es decir, de la política, cada uno a su modo, un sendero hacia la redención, el avance social y el progreso de la nación. Al derrocárseles, y eso sí, sus adversarios intentaron sin éxito presentarlos como gobernantes corruptos. Cuando Balaguer salió al exilio en enero de 1962, llevaba en su bolsillo apenas unos cuantos miles de dólares. Los compró el día anterior, antes por intermedio de Fernando Amía Mateo, cuando éste le llevó la noticia de la aprobación del salvoconducto después de una larga espera en la Anunciatura. Estuvo 49 días exiliado en la candidatura y la multitud pedían el encarcelamiento de Balaguer y decidieron darle el salvoconducto cuando él amenazó con salir y enfrentar las consecuencias. Entonces sabía que podía haber un problema. Dice, cuando le enviaron al exilio a finales de septiembre de 1963, Bosch, oígase esto, dejó su último salario como presidente para el pago de algunos de los muebles que había adquirido a crédito en una tienda para la casa alquilada donde vivía. A Bosch hubo que hacerle una casa aquí. Y no se hizo con cuartos del gobierno, con dinero del gobierno, se hizo con contribuciones de los propios PLDistas que la habían. Es decir, que esos eran dos gente que tenían, yo creo que los dos fueron víctimas de las circunstancias. Bosch fue un incomprendido por la sociedad dominicana y él no fue capaz de comprender la sociedad que le tocó gobernar.
porque él se había extrañado muchos años de la República Dominicana. Él era un desconocido aquí. Y sobre Bosch han circulado muchos mitos. En ese libro, y creo que lo menciono también en el golpe de Estado, ¿cómo Bosch alcanza la presidencia del partido? Bosch no fundó el PRD. Bosch fue un grupo, fue antes de ser presidente, lo que él fue asesor del partido. Y después que matan a Trujillo, Pepe Figueres, y eso lo digo yo en el libro, Pepe Figueres los llama a los dos principales partidos en el exilio dominicano. El PRD, que estaba en La Habana, tenía su sede principal en La Habana, y Vanguardia Revolucionaria del Pueblo Dominicano, que dirigía Horacio Julio Ornes, hermano de Germán Ornes, y tenía, no recuerdo el nombre ahora, lo digo en el libro, tenía un secretario general. Minutos antes de que Figueres lo hiciera pasar a su despacho, yo estaba en el antedespacho, Bosch le dice a Milán, mira, Ángel, estamos en desventaja. Y Ángel, que era el jefe del partido, porque entonces la estructura organizativa del PRD era de un secretariado general, como los partidos de izquierda, y los presidentes eran instituciones más o menos protocolares, y no había presidente del partido. Entonces él le dice, Bosch, estamos en desventaja. Y dice, ¿por qué estamos en desventaja? Porque ellos tienen un presidente y su secretario general, y lo que tenemos nosotros es secretario general y yo que soy tu asesor. Y dice, y Milán, que era un hombre de decisiones rápidas, le dice, eso lo arreglamos ahora mismo, párese. Y yo asumo la responsabilidad y lo juramenta como presidente del partido a Juan Bosch, que fue el primer presidente del partido. Cuando él hablaba, decía que él había sido el primer presidente del partido, no se equivocaba. Pero él llegó a la presidencia del partido en ese momento y en esas circunstancias. Y eso lo narra Nicolás Silva en 2 de sus libros, y lo narra incluso Milán en una serie de 2 o 3 artículos que publicó en el periódico Hoy y que nunca se desmintieron. Y tú también das el testimonio de Balaguer, cuando Balaguer te cuenta que entre sus rivalidades, entre todos los conflictos que él enfrentó, realmente uno de los que más le afectó fue ese conflicto con Juan Bosch. Y él lo decía por realmente el peso moral, de Juan Bosch. Yo creo que ellos se respetaban en el fondo y se estimaban. Yo le pregunté, y lo uso en el epílogo, en una de las últimas entrevistas que yo lo hice, yo le pregunté que cuál había sido su momento más difícil en todo. Yo pensé, aunque nada más menciono uno, que habían 2 relacionados con los militares. Primero, cuando él acusó a Elías Wessing y Wessing de conspiración. Sí. ¿Se recuerda que convocó a una rueda de prensa en Palacio Nacional y lo sentó al lado? Lo sentó con todo el estamento militar y lo acusó. Y el otro, que no menciona en el libro, fue cuando los 4 generales le fueron a presentar renuncia. Pérez y Pérez, Milo Jiménez y todo ese asunto, que él le dijo, dejen la carta ahí, póngala ahí la carta. Y se le leyeron y se fueron patica, ¿entiendes? Porque Balaguer era un hombre de carácter y era un hombre con una fortaleza y no tenía miedo. Balaguer no tenía el miedo que normalmente nos paraliza al resto de los hombres, es decir, miedo por lo que nos puede pasar. Ese miedo yo creo que muy pocas veces él lo sintió. Y entonces yo le pregunté, y entonces él me dijo de una campaña que Bosch le hizo entre los años 90 y los años 94, que decía que había que poner a Balaguer a respetar su propia ley, que fue una de las campañas políticas tremenda, que duró muchísimo tiempo. Yo no sé si los PLDistas se acuerdan de eso. Yo lo mencioné. Y entonces yo le dije, cuando él me dice eso, yo le dije que me extrañaba eso, que yo pensé que había sido el momento de Wessing. Y él me dijo, sí, ese momento pudo haber sido porque había una preocupación, porque ellos circularon, incluso Juan Bosch, Balaguer prendió la proclama que Wessing iba a leer, o que se iba a leer en el golpe para tumbar a Balaguer, en presencia de todos los militares. Y entonces la pasó por toda la nación en la emisora. Entonces él tenía miedo que militares que no conocieran ese hecho pudieran rebelarse mientras estaba ocurriendo eso. Y él me dijo que no. Y yo dije, ¿por qué? Y entonces yo dije que me extrañó eso. Y él me dijo, por el peso moral de Juan Bosch.
Es decir, entonces yo creo y digo en el libro que eso en el fondo había un reconocimiento tácito de la calidad moral de Juan Bosch. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Así es. Bueno, Miguel, cuál es la motivación del libro? ¿Por qué hacer la comparación entre estos dos liderazgos? Y la parte Porque, ahí de los grandes rivales. bueno, porque fueron dos personalidades políticas de gran dimensión, sin lugar a dudas. Y el choque de ellos y esa rivalidad marcó en cierta medida la política nacional al más alto nivel durante mucho tiempo. Y en una forma u otra ambos dominaron el escenario político dominicano, uno como presidente y otro como opositor. Y Juan Bosch, a pesar de que para muchos lo consideran todavía como un radical de la política, yo creo que era un moderador dentro de su radicalismo y evitó muchas veces que el país cayera en el desenfreno y en el caos. Incluso cuando lo tumban, que va a Milagros y la esposa de Jacobo Magluta a verlo al Palacio Nacional, él preso en el Palacio Nacional, porque no sabían qué hacer con Juan Bosch. Juan Bosch tuvo casi 48 horas preso en el Palacio, incluso en su despacho, y por eso, como no le quitaron el teléfono directo, él pudo llamar a mucha gente. Y llamó a Garrido, llamó a Casanova Garrido, que era presidente del Senado, y llamó a Molina Ureña, que era presidente de la Cámara, que estaban ni Casanova, ni el presidente de la Cámara, ni Ángel Miolán, que era el líder del partido, el secretario, el que dominaba la estructura del partido, no iban a Palacio porque estaban separados de Juan Bosch. Porque Juan Bosch había prometido cerrar los locales del partido. Para convertirlo en escuelas. Cosa que no hizo ninguna de las dos cosas. Porque cerró los partidos, lo cerró, pero no cerró la actividad y entonces tampoco creó y entonces por eso una de las razones por la que cuando se produce el golpe había un distanciamiento al más alto nivel en el partido. Entonces lo que pasa es que después la reacción vino. Y entonces ese era un problema. Juan Bosch incomprendió al país, el país lo incomprendió a él. Porque él quiso hacer, una de las razones que yo siempre he dicho, una de las razones que más influyeron en el derrocamiento del golpe, no fue la influencia norteamericana, porque todavía en el momento en que, en los días finales de Kennedy, que hay una coincidencia, Kennedy fue muerto 2 días antes del golpe de Estado, o 3 días antes del golpe de Estado, no recuerdo. Todavía, después del golpe, el Departamento de Estado no había reconocido el golpe. El golpe lo reconocen, el golpe lo reconocen cuando se subleva el 14 de julio, por el temor, vivíamos en plena Guerra Fría, y el temor al comunismo era un asunto que estaba, así es que se produce. Pero la posición de la Iglesia, la Constitución de la República del 63 fue uno de los factores fundamentales, porque la Iglesia sostenía, la jerarquía católica sostenía que esa Constitución no reconocía los derechos de Dios ni de la Santa Iglesia. Entonces Juan Bosch, cuando se le reclamaba eso, Juan Bosch decía, bueno, yo no soy el autor de esa Constitución. Esa Constitución fue hecha por una constituyente que la componían los miembros del Congreso de la República, que en las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962 fueron escogidos para formar parte del Congreso y también para ser como constituyente la Constitución de la República. Y Juan Bosch no intervino en eso. Incluso cuando la Constitución se pone y se hace pública y el Caribe publica ¿cómo se llama? Un borrador de esa Constitución en abril del 63, Juan Bosch estaba en el exterior. Don Miguel, si tuviéramos con el paso del tiempo que analizar las figuras de Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿qué tratamiento usted cree que le daría a la historia?
Bueno, yo siempre le he dicho, la gente cree que yo critico a Leonel por persona, pero no, todo lo contrario. Yo siempre he dicho que aquí en el 96 se dio un relevo generacional importante y ese relevo fue un salto de calidad para el país. Porque realmente ahí fue donde se rompió y ahí fue donde terminó la herencia trujillista. La herencia trujillista que todavía Balaguer representaba, porque era imposible, a Balaguer le fue siempre imposible desprenderse de esa raíz que él trajo consigo o que él llevaba, ¿no? De ese mote que él llevaba. Entonces, en el 96 se da un cambio generacional. Yo apoyé a Leonel y yo le acepté un cargo. Y yo no le acepté cargo. Y yo le había renunciado a Balaguer en 2 oportunidades. Y yo había jurado que no iba a ocupar más cargo público. Es mi mujer que me convence. Pero tú no lo apoyaste. Y tú no hablas de que ese es un cambio que el país necesitaba. ¿Cómo tú le rechazas eso? Él me lo ofreció como 1 o 10 días antes de juramentarse en una oficina que él ocupaba en la Roberto Pastoriza de un edificio de Andy. Y después se mudó al lado mío, en la México. Y él me lo ofreció. Y yo estuve tentado de no aceptárselo. Y yo le dije, pero finalmente se lo acepté. No sé si fue un error. Bueno, pero ya, si los errores no se corrigen después, los errores se suponen. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre dije que fue eso. Y todavía yo en el 2000, cuando él vuelve, no, en el 2004, cuando él se presenta de nuevo, yo voté por él nuevamente. Yo voté por él nuevamente porque la opción era Hipólito. Era Hipólito. Lo que pasa es que yo lo que he criticado es que todo tiene un fin. Y nosotros vivimos entre 1930 y el 78. ¿Cuántos años son? 48 años, ¿no? 30 de Trujillo y 22 de Balaguer, 52 años. Bajo la férula de 2 hombres. Es decir, el poder tiene un límite que lo dicta incluso la misma Constitución Dominicana. Él ha sido, incluso yo he escrito que la posibilidad o como diría yo, la prohibición constitucional que pesa sobre Danilo Medina, a mí no me gusta tutear a los presidentes, porque yo creo que ese es uno de los graves errores de la prensa nacional, porque hay que mantener una distancia. Que no, yo nunca he tuteado, le digo señor o presidente, no. Yo nunca le he dicho su nombre de pila a ningún presidente, en ningún escrito ni en ninguna conversación. Yo pienso que los países se mueven. Entonces, aquí existe una inequidad constitucional. Un hombre que nada más fue una vez presidente en un periodo, no puede presentarse de nuevo, y otro que fue apenas dos periodos, no puede presentarse de él, y se impuso un párrafo transitorio en la Constitución de la República que mencionaba y decía en una constitución, un texto constitucional, que de 11 millones de dominicanos, cualquiera podía ser presidente, menos ese tipo. Digo, cuando se llega en la rivalidad política a ese asunto, uno tiene que decir que no, ¿entiendes? Que algo no anda bien. Entonces, el que fue una vez presidente y el que fue 2 veces presidente no puede serlo de nuevo, pero uno que fue 3 veces presidente puede hacerlo 2 veces más. Así es. Miguel. Puede serlo 2 veces más. ¿Las memorias van en cada uno de estos libros o las memorias vienen aparte? Porque en cada uno de estos libros hay algo, ¿no? Bueno, de la memoria. Yo quiero darle a cada libro mío un toque muy personal. Tú eras buen mozo en algunas fotos que aparecen aquí. Bueno, Mildred Charlot dice que todavía lo soy. Claro, lo divulgo. Pero fíjate, yo en el 24, el año pasado, como en julio, yo escribí una carta pública que se publicó. Una carta pública al doctor Leonel Fernández, donde yo ponía como ejemplo a Rómulo Betancourt.
Yo creo que Leonel Fernández todavía juega un papel importante en la política dominicana. Y siempre he dicho que para mí es el político mejor formado que tiene el país. Eso no lo puede negar nadie. Yo tendría que ser un imbécil, y no, creo que no lo soy, para no reconocer eso. Incluso yo acabo de leer un artículo de él en el Listín Diario sobre la ley esa de expresión y pensamiento, sí. Con el que estoy totalmente de acuerdo con él. Total y absolutamente de acuerdo con él. Es decir, y lo voy a escribir un artículo diciendo eso. Es decir, no se trata de un asunto personal. Es que yo creo que todo, mira Cuba, tiene 66 años con la misma gente. Corea del Norte. Lo chino es cuando se muere el tipo, ¿no? Entonces, llega un momento en que, fíjate el asunto de Nicaragua, fíjate el asunto de Venezuela. Venezuela tiene 25 años ya en ese asunto, ¿entiendes? De manera porque yo pienso que él todavía juega un papel importante en la política dominicana. Y quedó demostrado en la reunión que tuvo ahora con el señor Medina, él, el señor Fernández y el señor Abinader en el Ministerio de Defensa, reunión que yo creo que debió celebrarse en el Palacio Nacional, porque, y no en el Ministerio de Defensa. No veo la diferencia en el asunto. ¿Por qué no en el Palacio y sí en el Ministerio de Defensa? Ahí podían correr el riesgo de que todos esos militares lo dejaran preso a los 4. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que digo es que él todavía juega un papel importante en el asunto, y él puede ser, y con la fuerza del pueblo puede ocurrir lo mismo que pasó con el Partido Reformista. Que Ido Balaguer desapareció del partido. Bueno, pero ahí está Omar. Bueno, pero nosotros no vivimos en un sistema monárquico en que la sucesión se da por herencia. Señores, yo creo que él juega un papel importante, él tiene que crecer. Yo creo que es un error que siga creciendo a la sombra de su papá y no por su propio mérito, porque para mí el joven tiene mucho talento y es una persona muy agradable, muy cortés y muy decente, y es un tipo que no parece que tenga prejuicio de ningún tipo. Entonces yo creo que es un error de eso. No sé, Miguel, está equivocado. Miguel, ¿cuántos nietos tú tienes? No, yo tengo 2 nietas y tengo 2 hijos. Lara, que ustedes conocen, y Miguel, no sé si Miguel lo conoce, Lin, a mí me dicen Longa, le dicen Lin. Él trabaja en el área turística y él es financiero. Los dos estudiaron en la misma universidad, su maestría en la misma universidad en los Estados Unidos. Yo tengo 2 nietas. La mayor, Gabriela, está haciendo ahora una maestría en Madrid, que termina ahora en julio. Y la pequeña, Gabriela, Gabriela es la primera, Andrea. Está estudiando medicina en UNIBE y ya está, creo que dentro de un mes, un par de meses, en agosto, creo que le entregan la bata. Hablemos de doña Esther. Doña Esther. Bueno, lo más importante que me ha ocurrido a mí en toda mi vida. Yo me casé con ella. Bueno, no sé si a ella le gustará que yo diga todo esto, pero yo me casé con ella siendo estudiante en la universidad. Yo estaba terminando ya y ella entraba ese día. Y fue una tarde, en una época muy difícil en la universidad, estamos hablando del 67. Sí. Ya yo trabajaba en el periodismo, yo trabajaba en el Listín Diario, todavía no trabajaba en UPI. Y yo estaba en la universidad estudiando Derecho y Periodismo, las dos cosas al mismo tiempo. La Escuela de Información Pública, que quedaba en la Facultad de Humanidades, al lado del Paraninfo universitario, ¿no? Yo un día en la tarde veo a esa joven que viene, que viene ahí con un grupo de amigas. Yo la veo, algo me pasó muy fuerte. Yo me quedé mirándola, hijo, y me quedé mirándola así. Entonces era una muchacha, ella era hija, o es hija de un pastor, que en paz descanse, evangélico metodista, ¿no? Y entonces ella tenía una falda que casi pisaba con los pies. Yo le vi el tobillo como mucho tiempo después y tenía unos lentes muy grandes que parecían un caco de botella. Y yo me la acerqué
Y yo le pregunté, ¿así de sopetón? Yo me le acerqué y le dije, ¿cómo tú te llamas? Y me dice, Fresco, ¿para qué tú quieres saber mi nombre? Dice, no, ¿para qué tú quieres saberlo? Dice, porque yo quiero que mi sueño tenga el nombre. Y ahí comenzó todo. Yo tengo 57 años de casado con ella. ¿Qué tú crees? Yo no sé si es un amor a primera vista, ¿no? Pero debe haber sido. La comunicación ha ido a pasos agigantados, da la sensación que va muy rápido. Para un comunicador, un periodista, pero esa base periodista de que usted decía hace un rato, de tener ese background cuando escribía, ese análisis, cuando usted ve las redes, cuando usted ve esta comunicación digital, ¿qué sientes? ¿Qué siente usted? Bueno, el periodismo ha dado se han producido muchos cambios, pero esos cambios son naturales en cada época. Cada época tiene una forma de expresión. Pero yo creo que aunque yo sigo viviendo del periodismo, aunque no en los términos que yo quisiera, pero yo di un salto, no un salto, sino, ¿qué diría yo? Yo llegué a un momento en que yo me dije a mí mismo que ya yo había llegado, que ya yo había hecho en el periodismo todo lo que yo pude haber hecho y que ya yo no hacía mucho en el periodismo. Entonces yo comencé, y ahí en el periodismo descubrí una vocación oculta hasta entonces, que era de escribir libros. Y mis libros tienen mucho de periodismo. Sí, claro. Tienen mucho de periodismo. Ese rigor en la forma de... No, pero aparte de eso, yo cuento historia. Sí. Yo cuento historia. Y yo quiero ser parte de la historia porque yo me involucro en eso. Y el libro testimonial es un libro muy bueno. Yo no sé por qué la gente aquí no se decide así. Yo no sé por qué tú no escribes el libro, Julio, basado en tu experiencia en el periodismo. Tú tienes que tener muchas historias guardadas que tienen un tremendo valor, que la gente aprecia. Sí. Porque muchas de las cosas que tú has vivido, las ha vivido infinidad de personas también. Y a mí me sorprende porque yo fui un lector. Yo fui un gran lector, es decir, yo no fui un buen estudiante. Incluso un día, doña Ligia, que fue profesora mía en el segundo del bachillerato, ella creo que daba biología, una vez me dijo, y yo entrevistándola a ella, era muy joven, ella me dijo que yo no había sido su mejor estudiante, pero que yo había sido un buen profesional. Eso ha sido uno de los mejores elogios míos, para mí. Y yo le dije a ella que cuando ella entraba al curso, ella tenía una figura formidable. Era una mujer muy joven y bellísima. Los estudiantes inclinábamos, antes de que ella entrara, inclinábamos el escritorio para que ella pudiera cruzar las piernas fuera, no debajo del escritorio. Y por eso había una competencia para sentarse de una zona donde pudiera ser estratégica para ver. Pero muchas cosas han cambiado porque entonces, a pesar de que era una profesora muy joven, incluso una que teníamos nosotros, que se llama apellido Chupani, que nos daba lengua española, que era una mujer flaquita, delgadita, de ese tamaño, pero que infundía un respeto terrible, tremendo. Es decir, en esa época, nosotros que hacíamos cualquier cosa en el patio, cuando estábamos adentro del curso, si tú tenías que ir al baño, tú no te podías parar, tú tenías que levantar la mano. Y cuando el profesor o la profesora te veía y le daba la gana de decirte, ¿qué usted quiere, señor guerrero? Así era que se trataba. Dice, ¿usted me permite, profesor, ir al baño? Vaya y cierre la puerta antes de irse. ¿Entiende? Cuando el profesor llegaba, todo el mundo se paraba. Y no nos sentábamos hasta que el profesor nos decía, pueden sentarse. O la profesora, pueden sentarse. Si alguien dejaba la puerta abierta, decía, señor Guerrero, cierre la puerta. ¿Entiendes? Todo ese respeto. La gente dice que ahora, que el mundo ha cambiado, que ahora liberación. No, esas cosas son muy importantes porque nosotros perdimos, yo no sé si fue en la escuela o en el hogar o en la calle. No sé cuál fue el primero.
pero perdimos el respeto en la calle, en la escuela y después en el hogar. Entonces no respetamos ni la ley, ni al profesor, ni a nuestro padre. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la sociedad ha cambiado y la única forma de transformar y volver a los valores que perdimos cuando nos volvimos negligentes y nos parecía que estábamos cediendo a impulsos necesarios de las modernidades y que los valores en los que habíamos crecido y nos habíamos forjado eran valores arcaicos que tenían que ser sepultados. Cuando eso ocurrió, entonces yo creo que esta sociedad comenzó a cambiar y comenzó a cambiar negativamente. Entonces nosotros, cuando dejamos en algún punto en la carretera esos valores que hemos perdido y que tenemos que retornar, nos olvidamos de dónde lo dejamos. Y nadie se ha preocupado, ni ha hecho un esfuerzo para irlo a buscar. Así es. Bueno, Miguel, muchas gracias, muchas gracias. Y yo espero que el que no tenga esta obra, pues la adquiera y la disfrute, porque la verdad es que se disfruta también. Bueno, Julio y Mildred, le agradezco mucho esto. Me han hecho un gran favor. Me han prestado un servicio, le agradezco también, pero más que el servicio que me han prestado, aprecio la amistad que nos ha unido durante tantos años, por encima de cualquier diferencia que hayan surgido a lo largo de esa amistad. Así es, así es. Así que le agradezco este momento. Bueno, salud, Miguel, gracias. Salud. Bueno, señores, espero que ustedes hayan disfrutado tanto esta conversación como nosotros, que también ¿De qué dimos buenas cuentas la hoy? acompañamos el Aldonza. Gracias. Salud.